quiero hablarte de algo que llevas cargando en silencio, algo que no se dice fácilmente, que no cabe bien en una conversación normal, que aparece en los momentos de quietud y que tiene una forma muy particular. Es la sensación de que si Dios viera realmente lo que hay por dentro, si viera todo lo que hubo, todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo lo que fallaste, ya no te miraría de la misma manera. Que su amor tiene condiciones que tú no cumpliste del todo, que hay partes de tu historia que si se supieran completas cambiarían la manera en que Dios te trata, que te ama sí, pero no con todo lo que sabe, que si supiera más, amaría menos. Esa sensación tiene un nombre, se llama vergüenza, y no es lo mismo que culpa. La culpa dice hice algo malo, la vergüenza dice soy algo malo. La culpa señala una acción, la vergüenza señala una identidad. Y cuando la vergüenza se instala profundamente ya no hablas solo de lo que hiciste, hablas de lo que eres, y lo que crees que eres es lo que alejas de Dios. Y es una de las cargas más pesadas que existe porque no viene de afuera, viene de adentro. No la impone nadie más, la produces tú mismo cuando te miras en el espejo del pasado y concluyes que lo que ves no es digno del amor completo de Dios. Hoy Dios quiere interrumpir ese pensamiento con una verdad que puede cambiarlo todo desde la raíz. Él ya lo vio todo, no una parte, todo. Las cosas que más te avergüenzan, las decisiones que tomarías de regreso si pudieras, los pensamientos que nunca le dijiste a nadie, las noches donde fallaste de maneras que todavía duelen, las veces que dijiste que no cuando debías haber dicho sí, las veces que dijiste sí cuando debías haber dicho no. Los momentos donde la fe fue tan pequeña que apenas podías llamarla fe. Dios vio todo eso, y hoy te dice algo que necesitas escuchar con todo lo que eres. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún, no después de que te arreglaste, no cuando demostraste que merecías ese amor, no una vez que mejoraras lo suficiente. Siendo aún lo que eras, con todo lo que eso incluía, Dios mostró su amor más grande. En el punto de mayor distancia entre lo que somos y lo que Él es. Ahí fue donde eligió actuar, no en el punto más cercano, en el más lejano. Eso no fue accidente, fue declaración. Dios estaba diciendo con ese acto, mi amor no depende de tu proximidad, llega hasta el punto más alejado. Y si llegó hasta ahí, no hay lugar donde tú estés que quede fuera de su alcance. Eso no es amor que tolera lo que ve a pesar de verlo. Es amor que ve todo y elige amar sin condiciones. Y ese amor te cubre hoy. No una parte de ti, todo lo que eres, con todo lo que hay, con todo lo que hubo, con todo lo que todavía no sabes si podrás cambiar. Con la fe que tienes hoy, que a veces se siente pequeña pero que te trajo hasta aquí, con todo lo que todavía te avergüenza. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta declaración. Dios me conoce por completo y me ama por completo. No como una frase vacía, como la decisión de recibir lo que hoy Dios quiere darte. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien que conoces que también carga la vergüenza de creer que Dios lo amaría más si supiera menos. Querido hermano en Cristo, necesitas entender algo sobre el amor de Dios que lo distingue completamente de cualquier amor humano que hayas conocido. El amor humano casi siempre está condicionado por el conocimiento. Mientras más saben de ti, más pueden juzgarte. Hay cosas que guardas porque sabes que si ciertas personas las supieran cambiaría la manera en que te ven. Hay partes de tu historia que solo las conoces tú, que nunca las dijiste en voz alta, que guardas con tanto cuidado que a veces crees que si las dijeras algo cambiaría permanentemente. Hay partes de tu historia que compartes con cuidado, que presentas de cierta manera, que muestras desde el ángulo más favorable, porque el amor humano, aunque genuino y real, tiene ese límite. Nadie puede amar perfectamente con conocimiento completo, solo Dios puede. Si muestras demasiado puedes recibir menos amor, o amor diferente, o amor con condiciones que antes no eran visibles, y con esa experiencia del amor humano se forma una idea sobre el amor de Dios que no es correcta, pero que se siente completamente lógica. Si con los humanos el amor cambia cuando saben más, con Dios debe pasar lo mismo. Mejor no decirle todo, mejor no mostrarle los capítulos más oscuros, mejor llegar ante Él con la versión editada, la que pase,
la que no genere rechazo. Y entonces la oración se vuelve cuidadosa, la adoración se vuelve calculada, y la intimidad con Dios se vuelve superficial, porque para tener intimidad verdadera tendrías que mostrar lo que llevas escondido, y mostrar lo que llevas escondido da miedo, porque podrías perder el amor que crees que tienes. Pero hay algo fundamental que necesitas entender hoy. Dios no descubre cosas sobre ti, Dios lo sabe todo desde antes de que tú lo hicieras. Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y ya la sabes. Antes de que hagas la acción, Dios ya la ve. Antes de que la pienses, Dios ya la conoce. Antes de que tomes la decisión, Dios ya vio sus consecuencias. Antes de que pienses el pensamiento, Dios ya lo conoce. Antes de que elijas el camino, Dios ya vio a dónde lleva. Eso significa algo que transforma completamente la relación con Él. No hay nada que puedas revelarle a Dios que Él no sepa ya. No hay confesión que lo sorprenda. No hay capítulo de tu historia que cambie lo que Él ya sabía sobre ti. Piensa en lo que eso significa. Dios no conoce tu historia porque te observó. La conoce porque la vio antes de que ocurriera. Antes de que nacieras ya había leído cada página. Y a pesar de ese conocimiento completo y absoluto, a pesar de no haber tenido un solo momento de ignorancia sobre lo que serías y lo que harías, a pesar de haberlo visto todo antes de que ocurriera, a pesar de conocer cada falla, cada duda, cada momento de distancia, Dios eligió amarte, no con amor condicional que espera que mejores, con amor completo que actúa a tu favor ahora mismo, exactamente como estás, con todo lo que hay, con todo lo que hubo, con todo lo que hubo, con todo lo que todavía no cambió. Y eso es lo que hace que su amor sea diferente a cualquier otro amor que hayas conocido. No necesitas esconderle nada. No hay versión editada que debas preparar antes de acercarte. No hay tiempo mínimo de espera para que el dolor sea suficiente antes de que puedas ir. No hay nivel mínimo de arrepentimiento que debas alcanzar antes de ser recibido. Vienes como estás, y lo que necesitas cambiarse se cambia en su presencia, no antes de llegar a ella. La transformación ocurre en el encuentro, no en la espera para ser suficientemente bueno antes del encuentro. Puedes llegar exactamente como estás, con todo lo que llevas, con todo lo que te avergüenza, y encontrar que Él ya estaba esperándote con ese conocimiento completo, y con ese amor que no disminuye con lo que sabe. Déjame llevarte a una escena que define mejor que cualquier otra lo que es el amor de Dios ante lo que más vergüenza produce. Era de mañana en el templo de Jerusalén. Jesús había llegado temprano a enseñar. La gente se había reunido alrededor de él, y en medio de esa enseñanza llegaron los escribas y fariseos. No solos, traían a una mujer, arrastrada, y la pusieron en medio de todos. Juan 8, versículo 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sorprendida en el acto mismo, no había ningún argumento de defensa posible. Había sido vista, había sido atrapada, y ahora estaba parada en medio de una multitud, con todos los ojos sobre ella, con su pecado público y sin ningún lugar donde esconderse. Piensa en lo que esa mujer sentía en ese momento: el corazón acelerado, las piernas sin fuerzas, los ojos de todos clavados en ella. No había ningún lugar donde mirar que no le devolviera un juicio. Si hay una imagen en la Biblia que captura lo que se siente cuando la vergüenza es absoluta y total, es esa. La mujer en medio, sin salida, sin excusa, sin manera de presentar una versión alternativa de lo que había ocurrido. Todos lo sabían, y los fariseos querían saber cómo respondería Jesús. La ley de Moisés decía que debía ser apedreada, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Era una trampa doble. Si decía que la apedrearan, perdía su reputación de compasión. Si decía que no parecía violar la ley. Y Jesús no respondió de inmediato. Se inclinó y escribió en la tierra con el dedo.
Hay quienes dicen que escribía los pecados de los que la acusaban. Hay quienes dicen que solo les daba tiempo de reflexionar, pero lo que el texto sí registra es el efecto de ese momento. Uno por uno se fueron, empezando por los más ancianos, como si los que habían vivido más tuvieran más razones para saber que no podían tirar la primera piedra. Y lo que hizo después sí está registrado. Juan 8, versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y uno por uno, empezando por los más ancianos, los que habían vivido suficiente para saber que nadie estaba sin pecado, todos se fueron. Hasta que no quedó nadie, solo la mujer y Jesús. Juan 8, versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Jesús no ignoró lo que había ocurrido. No fingió que no pasó. No dijo que no era para tanto. Dijo: Ni yo te condeno. Con pleno conocimiento de lo que había hecho, con los ojos completamente abiertos sobre cada detalle, y con la misma gracia que define todo lo que Él es. Ni yo te condeno. ¿Puedes ver lo que eso significa para ti hoy? El Jesús que no condenó a esa mujer en medio de la multitud con su pecado expuesto es el mismo Jesús que hoy te mira a ti. El que sabe todo lo que hay. El que no necesita que nadie le explique tu situación. El que no recibe novedades sobre tu historia porque la conoce desde antes del principio. El que no necesita que nadie se lo revele porque ya lo vio desde siempre. Y su primera palabra para ti no es condena. Es lo mismo que dijo aquella mañana en el templo. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. No el rechazo que la vergüenza lleva tiempo convenciéndote de que mereces. No la condena que sentías que era inevitable si alguien viera todo lo que hay. La libertad que solo puede venir de quien tiene autoridad para darla. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu gracia, ni tú me condenas. Y comparte este video porque hay alguien que conoces que hoy también está parado en medio, con su historia expuesta ante sus propios ojos, creyendo que la condena es lo que merece. Hay algo que necesitas entender sobre la vergüenza que nadie suele decir directamente. La vergüenza no solo te hace creer que Dios te ama menos, te hace mantener distancia de Él precisamente cuando más lo necesitas. Es el mecanismo más eficiente que existe para alejarte de la única fuente de restauración real. Cuando cometes un error, la vergüenza dice: ahora menos que nunca puedes ir a Dios. Cuando fallas, la vergüenza dice: espera a estar mejor antes de acercarte. Cuando el peso es máximo, la vergüenza dice: con todo esto que llevas, no te atrevas a llegar. Y el resultado es que te quedas solo en el punto donde más necesitas compañía. Solo en el peso donde más necesitas alivio. Solo en la oscuridad donde más necesitas luz. Y esa soledad profundiza la vergüenza. Y la vergüenza profundizada hace que el peso parezca más definitivo, más permanente, más imposible de llevar ante alguien. Y la vergüenza profundizada aumenta la distancia. Y la distancia aumentada produce más dolor. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y la única manera de romperlo es hacer exactamente lo contrario de lo que la vergüenza dice. Ir exactamente como estás. Ahora, con todo lo que llevas, sin esperar estar listo, sin esperar sentirte mejor, sin esperar que la vergüenza baje antes de acercarte. Porque la vergüenza no baja antes, baja cuando te acercas. Sin preparar la versión presentable, con lo que hay, porque Dios ya lo vio todo de todas formas. La versión presentable no le dice nada nuevo, y la versión real, la que llevas cuando llegas sin editar, es la que Él puede sanar, no la versión que formas, la que realmente existe. Hay un momento en la Biblia que ilustra esto con una precisión que asombra. Jesús iba de camino a Jerusalén, con una misión que iba mucho más allá de Jericó. Pasaba por Jericó, y había allí un hombre que se había enterado de que Jesús pasaría. Un hombre cuya historia no era fácil de defender. Era jefe de los publicanos, un cobrador de impuestos que se había enriquecido a costa de sus propios compatriotas. No era alguien a quien la comunidad invitaría a un evento de bienvenida. Era el tipo de persona que los demás señalaban con desprecio, cuyo nombre era sinónimo de traición y codicia.
Alguien podría argumentar que Zaqueo tenía lo que la vergüenza debería producir en abundancia. Tenía todo para esconderse, para no querer ser visto, para mantenerse lejos de cualquier evento público donde los juicios de la gente fueran inevitables. Y sin embargo, ese hombre quería ver a Jesús, no desde lejos con discreción, quería verlo de verdad. Lucas 19, versículo 3 y 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Subió al árbol. Un hombre rico con posición que debería cuidar su imagen, subió a un árbol como un niño para poder ver a Jesús, porque algo en él sabía que lo que Jesús tenía era más importante que cualquier imagen que pudiera perder, que cualquier comentario que la gente hiciera al verlo en ese árbol era un precio pequeño comparado con lo que podría recibir. Y Jesús llegó a ese árbol, y levantó los ojos, y dijo algo que nadie esperaba. Lucas 19, versículo 5. Cuando llegó a aquel lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, Jesús lo llamó por su nombre. No señaló al cobrador de impuestos, no señaló al que había defraudado a su pueblo. Llamó a Zaqueo, el nombre personal, la persona real detrás de todo lo que otros veían cuando miraban a ese hombre, y le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. No, cuando hayas devuelto lo que robaste hablaremos. No, cuando hayas demostrado que mereces mi visita. Hoy, necesario, en tu casa, así como estás, con todo lo que eres, con todo lo que hiciste, con todo lo que todos saben que hiciste. Hoy voy a tu casa. Y Zaqueo descendió apresuradamente y lo recibió gozoso. Y algo ocurrió en esa cena que el texto no describe en detalle, pero cuyos efectos sí registra. Zaqueo se puso en pie y dijo a Jesús que daría la mitad de sus bienes a los pobres, y que a quien había defraudado lo pagaría 4 veces. La visita de Jesús a la casa del que menos lo merecía, según los ojos de todos, produjo la transformación más radical que la comunidad de Jericó había visto. No porque Jesús llegó con una lista de reproches, sino porque llegó con amor a la casa de alguien que nadie más quería visitar. Y ese amor produjo lo que ningún reproche habría podido producir. Dios lo vio todo sobre Zaqueo, cada cobro injusto, cada defraudación, cada momento donde eligió el dinero sobre la integridad. Y aún así fue a su casa, y aún así lo llamó por su nombre, y aún así dijo hoy: ese mismo Dios te conoce a ti, con todo lo que hay, con todo lo que hubo, y hoy también dice tu nombre, el nombre real, no el título con el que otros te conocen, el nombre de la persona real que hay detrás de todo. Y dice: hoy voy a tu casa. Ahora quiero llevarte a la historia de alguien cuya transformación a través del amor de Dios es quizás la más radical de toda la historia del cristianismo. No fue alguien que vivió en los bordes de la fe, fue alguien que activamente la destruía. Su nombre era Saulo de Tarso, y lo que hacía con su vida antes de que Dios lo alcanzara en el camino a Damasco no era ambiguo ni interpretable, y el texto bíblico no suaviza lo que era la vida de Saulo. No lo presenta como alguien que simplemente tenía opiniones religiosas diferentes. Hechos 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Asolaba la iglesia, casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres. Este no era alguien que estaba buscando a Dios desde la distancia. No era alguien que tenía dudas religiosas, era alguien que con convicción plena perseguía, encarcelaba y participaba en la muerte de quienes seguían a Jesús. Hechos 7, versículo 58 registra que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, los que lo apedreaban pusieron sus mantos a los pies de Saulo. Y versículo 60 dice que Saulo consentía en su muerte. Este era el hombre al que Dios eligió alcanzar. No cuando ya había cambiado, no cuando ya había mostrado señales de arrepentimiento. Y el texto sagrado especifica el estado exacto en que Dios lo alcanzó. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respirando aún, todavía, en ese punto exacto de su vida, Dios eligió alcanzarlo. No después de que mejorara,
en el camino hacia Damasco para seguir persiguiendo. Versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, de nuevo el nombre, no el perseguidor, no el asesino de mi pueblo. Saulo, la persona real, el hombre real, con todo lo que acababa de hacer y todo lo que iba a hacer. Y cuando Saulo preguntó quién era esa voz, la respuesta fue directa: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, el mismo al que Saulo había estado persiguiendo en sus discípulos, el mismo cuyos seguidores Saulo había encarcelado, el mismo cuya muerte Saulo había aprobado. Ese Jesús apareció en el camino, no para cobrar cuentas, para alcanzar, para llamar, para transformar. Y Saulo se convirtió en Pablo, el perseguidor se convirtió en el perseguido, el que encarcelaba se convirtió en el que fue encarcelado por su fe. El que aprobó la muerte del primer mártir se convirtió en uno de los mártires más grandes de la fe. Y desde esa transformación escribió palabras que 2000 años después siguen siendo la declaración más poderosa sobre el amor de Dios que existe. La carta a los Romanos, la primera a los Corintios, las epístolas que definen la teología del amor de Dios, todas escritas por alguien que en algún punto de su vida respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Si Dios alcanzó a Saulo en el camino a Damasco con pleno conocimiento de lo que había hecho y de lo que iba a hacer, ¿qué dice eso sobre su disposición hacia ti hoy? Si el amor de Dios fue suficiente para transformar al que perseguía la iglesia en el apóstol que la edificó, ¿crees que lo que llevas tú es demasiado para ese mismo amor? Dios lo vio todo sobre Saulo, cada arresto, cada familia destruida, cada discípulo encarcelado, y aún así lo llamó por su nombre en el camino, y aún así lo usó de maneras que nadie que lo conocía podría haber predicho. Ese es el amor que hoy declara sobre ti. Escribe en los comentarios: el amor de Dios es más grande que mi historia. Y comparte este video porque hay alguien que necesita saber que el Dios que alcanzó a Saulo en el camino también puede alcanzarlos a ellos. Hay algo que Adán y Eva hicieron después de pecar que se convirtió en el patrón humano más repetido de toda la historia. Se escondieron. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron entre los árboles, como si los árboles pudieran ocultarlos del Dios que los creó, como si hubiera algún rincón de la creación donde la presencia de Dios no llegara, como si el que hizo el universo no pudiera ver detrás de un arbusto, como si hubiera algún lugar en la creación donde la presencia de Dios no llegara. Y Dios los llamó. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No porque Dios no lo sabía perfectamente. Sabía dónde estaban. Sabía por qué se habían escondido. Sabía exactamente qué habían hecho. Pero hizo la pregunta, sino porque quería que el hombre respondiera, que saliera de entre los árboles, que dejara de esconderse, que eligiera la presencia en lugar del escondite. Y eso es exactamente lo que Dios te pregunta hoy. ¿Dónde estás? No como acusación de quien ya sabe la respuesta y quiere exponerte. Como invitación. Como la pregunta del padre que en la parábola del hijo pródigo no espera que el hijo llegue a la puerta, sino que corre a su encuentro cuando todavía está lejos. Como la pregunta del padre que corre hacia el hijo que viene de lejos. No para reprochar, para recibir. Sal de donde te escondiste. Deja los árboles, no porque lo que hiciste no importa, sino porque el amor que te busca es más grande que lo que te hizo esconder. Desde ese primer jardín, el patrón del ser humano ante el error ha sido el mismo: esconderse, alejarse, cubrirse, presentar versiones editadas, fingir que todo está bien. Y el patrón de Dios también ha sido el mismo desde ese primer jardín: buscar, llamar, preguntar dónde estás. No para condenar, para restaurar. Hay algo más que necesitas escuchar sobre la diferencia entre vergüenza y convicción, porque confundirlas produce consecuencias enormes en la manera de relacionarte con Dios. La vergüenza dice:
soy malo, soy inaceptable, no merezco estar aquí. La convicción dice lo que hice estuvo mal, necesito cambiar de dirección. La vergüenza te aleja de Dios porque te hace sentir indigno de su presencia. La convicción te acerca a Dios porque te señala exactamente lo que necesita ser llevado ante Él. La vergüenza se enfoca en lo que eres, la convicción se enfoca en lo que hiciste. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque lo que eres no puede ser arreglado con esfuerzo propio. Puedes mejorar conductas, puedes desarrollar disciplinas, puedes cambiar hábitos, pero la transformación profunda de lo que eres solo ocurre por el encuentro con Dios. El que te conoce desde antes de que nacieras y que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Pero lo que hiciste puede ser perdonado, y el perdón de Dios no es condicional. No está esperando que demuestres suficiente arrepentimiento. No requiere que hayas pagado suficiente precio antes de recibirlo. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel, justo, para perdonar. No tal vez perdonará. No perdonará si cumple ciertas condiciones. Es fiel y justo para perdonar. Así como es la naturaleza del sol dar luz, es la naturaleza de Dios perdonar al que confiesa honestamente. Y limpiar de toda maldad. Toda. No la que parece perdonable. Toda. La diferencia entre vergüenza y convicción también se ve claramente en dos personajes que vivieron el mismo tipo de fracaso, pero lo procesaron de maneras completamente opuestas. Pedro y Judas. Los dos negaron a Jesús de alguna manera. Pedro dijo 3 veces que no lo conocía. Judas lo entregó por 30 piezas de plata. Los dos fallaron, los dos traicionaron, los dos sabían lo que habían hecho. Pero la diferencia en lo que hicieron después con ese conocimiento lo cambió todo. Pedro lloró amargamente y regresó. Corrió hacia Jesús cuando lo vio en la orilla. Recibió la restauración que Jesús preparó específicamente para él y vivió el resto de su vida desde ese amor restaurado. Judas sintió remordimiento. Mateo 27, versículo 3 dice que cuando vio que Jesús era condenado se arrepintió. Pero ese arrepentimiento lo dirigió hacia sí mismo, no hacia Dios. Fue a los sacerdotes a devolver el dinero. Trató de resolver el problema con sus propias manos. Y cuando eso no fue suficiente, tomó la decisión más trágica que podría tomar. Pedro recibió el amor de Dios con su falla. Judas intentó resolver la falla sin el amor de Dios. La vergüenza que se queda sola, sin llevarse a Dios, destruye. La convicción que se lleva a Dios produce restauración. Hoy Dios no te llama a cargar la vergüenza en silencio, te llama a hacer lo que Pedro hizo. Correr hacia Él, con todo lo que llevas, con todo lo que hubo, y recibir lo que tiene preparado para ti. No condena, restauración. Déjame hablarte ahora de un encuentro que Jesús tuvo junto a un pozo que revela algo poderoso sobre cómo Dios usa el conocimiento total de tu historia, no para condenarte sino para liberarte. Era mediodía en Samaria. Jesús estaba cansado del camino. Se sentó junto al pozo de Jacob, y llegó una mujer a sacar agua. No era una hora normal para sacar agua. Las mujeres iban temprano en la mañana, en grupo, cuando el sol no quemaba tanto. Esta mujer iba a mediodía, sola. Eso decía algo sobre su situación social sin que nadie tuviera que explicarlo. Era la hora en que se va cuando el peso de lo que la gente sabe de ti se vuelve insoportable en los momentos de mayor visibilidad. Era la hora en que se va cuando no se quiere encontrar con nadie. Cuando el peso de lo que la comunidad sabe de ti hace preferible el calor del sol al calor de los juicios ajenos. Y Jesús le pidió agua, una conversación que comenzó simple pero que fue entrando en aguas más profundas. Y en algún punto Jesús le dijo algo que mostró que sabía exactamente quién era ella. Juan 4, versículo 16 al 18. Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Jesús lo sabía todo sobre ella, no porque alguien se lo dijera, porque era quien era. Y la mujer respondió con algo que dice mucho sobre lo que ese momento le produjo.
Versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. No huyó, no se defendió, no intentó explicar su historia. Reconoció que ese hombre veía más de lo que cualquiera veía. Y la conversación siguió, hasta que en algún punto Jesús le dijo algo que es la declaración más personal que él hace sobre sí mismo en todo el Evangelio de Juan. Juan 4, versículo 26. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. El Mesías, el enviado, el que Israel esperaba, le fue revelado a esa mujer, a la que iba sola al pozo a mediodía, a la que tenía una historia que la comunidad conocía y juzgaba. No a los sacerdotes, no a los líderes religiosos, a ella, y lo que hizo después lo dice todo sobre lo que ese encuentro produjo en su interior. Dejó el cántaro, fue a la ciudad, y les dijo a todos: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer que iba sola al mediodía para evitar a todos volvió a hablarle a todos. La que cargaba vergüenza se convirtió en mensajera de la buena noticia. La que intentaba pasar desapercibida se convirtió en la que llevó a su ciudad al encuentro con Jesús. Juan 4, versículo 39, dice que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de esa mujer. La que iba sola al mediodía se convirtió en evangelista de toda su ciudad. Eso es lo que produce el amor de Dios cuando se recibe con todo lo que hay. Te convierte en lo que nunca podrías haber sido desde la vergüenza. ¿Por qué? Porque alguien la vio completamente. No solo la historia presentable, todo. Y en lugar de condenarla, le reveló algo que ninguna otra persona le había revelado: que el Mesías había venido para ella también, con todo su historial, con todos sus 5 maridos, con todo lo que la comunidad sabía, para ella también. Hoy Dios quiere darte ese mismo encuentro. Sabe todo lo que hay en tu historia. Lo vio desde siempre, y en lugar de condenarte, quiere revelarte algo, que vino para ti también, con todo lo que llevas, con todo lo que hubo, para ti también. Y cuando recibes ese amor, algo se transforma. La vergüenza que te hacía ir sola al mediodía pierde su autoridad, y empiezas a correr hacia la ciudad para decirle a todos lo que encontraste. Hay algo que quiero que entiendas sobre lo que el amor de Dios produce cuando lo recibes con todo lo que eres. No produce pasividad. No produce la idea de que como Dios me ama de todas formas no importa lo que haga. Produce exactamente lo contrario. El amor genuinamente recibido produce el deseo de correspondencia más poderoso que existe. Cuando la mujer samaritana entendió que Jesús sabía todo y la amaba de todas formas, no pensó: entonces no tengo que cambiar nada. Dejó el cántaro y corrió. Cuando Zaqueo entendió que Jesús fue a su casa sin condiciones, no pensó: puedo seguir defraudando. Dijo que devolvería 4 veces lo que había tomado. Cuando Pablo entendió que el Jesús al que perseguía lo alcanzó con amor en lugar de condena, no pensó: puedo seguir igual. Dedicó el resto de su vida a construir lo que antes intentaba destruir, y lo hizo con la misma intensidad con que antes lo destruía, solo que ahora desde el amor en lugar del odio, desde la gracia en lugar de la violencia, desde el conocimiento de que él mismo había sido alcanzado cuando menos lo merecía. El amor de Dios no produce permiso para el error, produce el motivo más profundo para cambiar. No el miedo al castigo, el amor al que dio todo sin condiciones. Segunda de Corintios 5, versículo 14 lo dice con una claridad que no tiene igual. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe, no nos obliga desde afuera, nos impulsa desde adentro. El amor genuinamente recibido produce una gratitud que mueve desde el interior, que no necesita reglas externas para orientar la conducta, que ya no necesita el miedo para no hacer daño, porque el amor recibido produce amor dado. Y el amor dado no daña lo que ama, no explota lo que quiere, no usa lo que valora. El amor genuino protege, construye, sostiene. Y eso es exactamente lo que produce el amor de Dios recibido. Hoy Dios no te llama a comportarte bien para merecer su amor, te llama a recibir su amor para que ese amor transforme tu comportamiento desde adentro. Esa es la diferencia más profunda que existe entre una religión y una relación. Y una vez que la entiendes, cambia todo. Cambia la manera en que oras. Cambia la manera en que sirves. Cambia la razón por la que haces lo que haces.
La religión dice, haz esto para que Dios te ame. La relación dice, Dios ya te ama, y ese amor es lo que te hace querer hacer esto. Y cuando recibes el amor de Dios con todo lo que eres, la motivación cambia completamente. Ya no obedeces para ganar amor, obedeces porque ya lo tienes. Ya no sirves para merecer su presencia, sirves porque ya la tienes. Ya no oras para convencer a Dios de que eres digno, oras porque sabes que Él ya decidió que eres suyo. Y esa diferencia lo transforma todo. Hay algo que Jesús dijo sobre sí mismo que define completamente para quién vino y para quién no. Lucas 5, versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores. Si lo que más te preocupa de tu historia es que no eres suficientemente bueno para recibir el amor de Dios, escucha esto con toda la claridad posible. Ese es exactamente el perfil de la persona a quien Jesús dijo que vino a llamar. No los que ya están bien, los que necesitan lo que Él tiene, los que saben que sin Él no alcanzan, los que reconocen que su historia no es perfecta, los que ya no pueden pretender que no necesitan lo que Él tiene, los que llegaron al punto donde la única honestidad posible es, necesito a Dios. Y cuando la vergüenza te dice que tu historia te descalifica del amor de Dios, escucha esto con claridad. En realidad te está describiendo exactamente como alguien que entra en la categoría de los que Jesús vino a buscar. La enfermedad no descualifica al médico, lo convoca. Tu historia, con todo lo que tiene, no te descalifica del amor de Dios, lo convoca. Y ahora llegamos al momento de entrar en la presencia de Dios con todo lo que hay, sin editar, sin versión presentable, solo lo que hay. Pon tu mano en el corazón y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy vengo ante ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada corazón que llegó aquí cargando la vergüenza de creer que si supieras todo, me amarías menos, de cada alma que lleva demasiado tiempo presentándote una versión editada de sí misma porque tiene miedo de lo que encontraría si llegara con todo. Señor, hoy declaramos lo que tu palabra dice y que no cambia sin importar lo que haya en cada historia. Lo viste todo, cada falla, cada duda, cada noche donde la fe fue mínima, cada decisión que tomaríamos de regreso si pudiéramos, cada pensamiento que nunca le dijimos a nadie, cada capítulo oscuro que preferimos no nombrar. Lo viste todo. Y en Romanos 5, versículo 8 declaraste que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. No después de que mejoramos, siendo aún, ahí en ese punto exacto, con todo lo que éramos elegiste amar. Señor, sobre la vergüenza que alguien lleva hoy, habla tú como le hablaste a la mujer en el templo. Ni yo te condeno. Que esas palabras lleguen al lugar más profundo donde la vergüenza tiene raíces, al lugar que nadie más toca, donde la persona se dice a sí misma que no merece este amor. Habla tú ahí, ni yo te condeno. Sobre la persona que siente que su historia es demasiado pesada para traerla a ti, habla como le hablaste a la samaritana, con conocimiento completo de todo lo que hay, y con la revelación de que el Mesías también vino para ella, no para los que tenían todo ordenado, no para los perfectos de Jerusalén que nunca necesitaron ir al pozo a deshora, para la samaritana del pozo del mediodía también, para ella exactamente, para él, para quien sea que esté escuchando esto hoy, también para ellos. Señor, sobre el que cree que lo que hizo lo descalifica para siempre, habla como le hablaste a Saulo en el camino a Damasco. Llámalo por su nombre, el nombre personal, la persona real detrás de todo lo que los demás ven, y dile: te conozco, lo vi todo, y te elegí de todas formas. Como elegí a Saulo, como elegí a Pedro, como elegí a la mujer del pozo, como elijo a cada uno que escucha este mensaje hoy. Padre, declaro sobre la vergüenza de quien escucha que hoy termina su poder. Que lo que la vergüenza usó para mantener distancia entre esta persona y tú, sea destruido por la revelación de tu amor completo. Que el ciclo de alejarse cuando más se necesita de ti, sea roto hoy. Que la próxima vez que fallen, en lugar de alejarse más, se acerquen más. Que aprendan que el momento del error es exactamente el momento correcto para ir a ti. Que en lugar de esconderse, aprendan a correr hacia ti con todo lo que llevan. Como Pedro, que corrió hacia la orilla.
como Zaqueo que bajó del árbol apresuradamente, como la samaritana que dejó el cántaro y fue a buscar a todos. Declaro sobre las finanzas de quien escucha, que la vergüenza que produce la escasez no defina la relación contigo. Que Jehová Jireh provee no para los que son suficientemente buenos, sino para los que confían en Él. Declaro sobre la salud de quien escucha, que el cuerpo que lleva el peso del proceso que lleva recibe tu intervención, que lo que el médico no puede tocar, tú lo tocas. Declaro sobre las relaciones de quien escucha, que la vergüenza que produjo distancia en relaciones importantes sea sanada por tu amor que cubre. Que lo que fue dicho en momentos de debilidad pueda ser perdonado y que quien lo dijo pueda perdonarse también. Porque a veces la persona más difícil de perdonar somos nosotros mismos. Que lo que fue hecho pueda ser restaurado. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que así como Pablo pasó de perseguir la iglesia a edificarla, lo que en el pasado parecía descalificador se convierta en exactamente la experiencia que el propósito requería. Que nadie se descarte a sí mismo de lo que Dios llamó por lo que Dios ya vio, y de todas formas eligió usar. Señor, que cada persona que escucha este mensaje salga diferente de cómo entró, no porque la situación cambió, porque recibió algo que la vergüenza les había robado. La certeza de que Dios lo sabe todo sobre ellos. Cada capítulo, cada detalle, cada cosa que los avergüenza, y los ama de todas formas, sin condiciones, sin disminución, hoy, con todo lo que hay. Gracias, Padre. Gracias porque tu amor no disminuye con lo que sabes. Gracias porque el amor que demostraste en la cruz no fue el punto máximo que ya no puede sostenerse. Fue la declaración que no tiene fin. Gracias porque nunca tuviste que aprender algo nuevo sobre nosotros para poder amarnos. Ya lo sabías todo. Y amaste de todas formas. Gracias porque no hay confusión ni sorpresa ni condena en tu mirada cuando nos miras. Solo amor. El mismo que demostró en la cruz, siendo aún pecadores. El mismo que dice hoy, lo vi todo, y aún así te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo vio todo, y aún así te ama, desde antes de que nacieras, mientras lo hacías, después de que ocurrió, y hoy, con todo lo que hay, con todo lo que quedó sin resolver, con toda la distancia que la vergüenza puso, con toda la fe pequeña que de todas formas te trajo hasta aquí. Lo vio todo, y aún así te ama, sin condiciones, sin disminución, sin fecha de vencimiento. Ese es el Dios al que puedes acercarte hoy, con todo lo que hay. Amén. Y antes de que termines este mensaje, quiero dejarte 4 verdades que puedes llevarte contigo. Primera verdad, Dios no te ama a pesar de lo que sabe de ti, te ama con todo lo que sabe de ti. No hay información adicional que pudiera reducir ese amor porque ya la tiene toda. Ya la tuvo antes de que tú nacieras, y eligió amarte de todas formas, antes de que hicieras una sola cosa. Segunda verdad, lo que más te avergüenza no es la historia que te define, es el capítulo que Dios puede usar para la historia más poderosa. Es el capítulo que Dios puede usar para la historia más poderosa. Saulo de Tarso es la prueba más grande que existe. Tercera verdad, la vergüenza te aleja de Dios exactamente en el momento donde más lo necesitas. No es casualidad, es su estrategia más eficiente, porque si puede mantenerte lejos del único que puede sanar la vergüenza no solo permanece, crece. Sin el amor de Dios que la desarma, la vergüenza se hace cada vez más grande y más definidora, hasta que llena todo el espacio interior. Hacer lo contrario de lo que la vergüenza dice, ir a pesar de todo, es el acto de fe más valiente que puedes hacer hoy. Cuarta verdad, el amor de Dios no produce permiso para el error, produce algo incomparablemente más poderoso. El motivo más profundo para el cambio, no el miedo al castigo, el amor que no puede dejar de responder al amor que lo recibió. Y antes de que te vayas, quiero que hagas algo. Piensa en lo que más llevas guardado, lo que más te avergüenza, lo que más has ocultado, lo que más te ha alejado de Dios porque creías que si lo viera cambiaría algo. Y ahora di estas palabras aunque sea en tu mente. Dios, tú ya lo sabes, ya lo viste todo, y si aún así me amas lo recibo, no lo que creo merecer, lo que tú elegiste dar. Ese momento simple es el que rompe el ciclo, porque ya no estás escondido entre los árboles, como Adán que salió cuando Dios lo llamó,
Ya saliste. Ya respondiste a la pregunta de dónde estás. Y ya puedes recibir lo que Dios tiene para ti. No condena. Amor con conocimiento completo, sin sorpresas, sin condiciones, sin disminución. El amor que existía antes de que nacieras y que existirá cuando todo lo demás haya pasado. Ese amor es tuyo hoy. Escribe en los comentarios, Dios lo vio todo, y aún así me ama. No como una declaración de que ya está todo resuelto, como la decisión de alguien que hoy elige acercarse en lugar de esconderse, que elige la orilla donde Jesús preparó el desayuno en lugar del escondite de la vergüenza, que elige bajarse del árbol apresuradamente cuando Jesús dice, hoy voy a tu casa. Comparte este video con alguien que hoy también carga la vergüenza de creer que si Dios supiera todo no lo amaría igual. Porque ya lo sabe todo, no hay revelación que puedas hacerle que lo cambie. No hay historia que puedas contarle que lo sorprenda, y lo ama igual, hoy, mañana, siempre, sin condiciones, sin disminución, con todo lo que hay y todo lo que hubo, y todo lo que todavía está en proceso. Así es el amor de Dios, y ha sido siempre así, desde antes de que nacieras, hasta más allá de donde puedes ver. Y hoy es tuyo completamente. Amén. Dios lo vio todo, y aún así te ama.